Vale, P0310. Un código aparece en el escáner del coche y la verdad suena bastante técnico, casi como para asustarse. Pero la realidad es que entender qué significa es mucho más fácil de lo que parece. Venga, vamos a descifrarlo juntos. Uf, esa luz, la luz que a nadie, pero a nadie le gusta ver en el salpicadero, ¿verdad? Se enciende y de repente la cabeza se llena de preguntas y de miedos. Pero tranquilidad, no hay que entrar en pánico. Esa luz no es una sentencia de muerte para el coche. En realidad, es un mensaje. Simplemente es el coche intentando decirnos algo. Y claro, cuando conectamos un escáner, ese mensaje se vuelve, cristalino. El código P0310 no es una alarma genérica, no es un algo va mal, no, es una señal súper precisa que apunta a un problema muy específico. Un problema que, por supuesto, requiere nuestra atención. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo exactamente el motor con esta alerta? Vamos al grano. Entender bien el código es sin duda el primer paso para encontrar la solución correcta y no dar palos de ciego. Pues aquí está la clave de todo. P0310 significa que el cilindro número 10, y ojo, específicamente el 10, está teniendo lo que se conoce como un fallo de encendido o en inglés misfire. Dicho de forma sencilla, la explosión que debería impulsar el motor no está ocurriendo como toca en ese cilindro. A ver, la mezcla de aire y combustible se quema de forma muy débil o incompleta, o a veces es que ni siquiera llega a quemarse. Y por supuesto, el cerebro del coche, la centralita, se ha dado cuenta y nos avisa. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, imaginemos un equipo de remeros donde uno de ellos de repente deja de remar. ¿Qué pasa? Pues que se pierde el ritmo, el bote pierde potencia y todo el sistema se desequilibra por completo. Pues en el motor pasa exactamente lo mismo. Se pierde suavidad, falta potencia y lo peor de todo es que si se ignora, el esfuerzo extra que tienen que hacer los otros cilindros puede acabar causando daños muchísimo más graves. Vale, ya sabemos qué está pasando. Así que ahora empieza la fase de investigación. Nos ponemos la gabardina y la lupa, porque como buenos detectives vamos a analizar todas las pistas, o sea, los síntomas, para poder identificar a nuestros principales sospechosos. Y la verdad es que las pistas que nos da el coche suelen ser bastante claras. Se puede sentir que el motor va como flojo, ¿sabes? O que vibra más de lo normal, sobre todo cuando está parado al ralentí. A lo mejor le cuesta acelerar o de repente nos damos cuenta de que estamos yendo a la gasolinera mucho más a menudo. Y ya en los casos más serios, puede que le cueste arrancar por las mañanas o que incluso se llegue a calar en un semáforo. Y atentos aquí porque tenemos una pista crucial que nos dan los expertos. Aunque hay varias posibilidades, la experiencia nos dice una cosa muy clara. La investigación casi siempre, pero casi siempre, apunta a dos culpables principales. O es el sistema que crea la chispa, o es el sistema que inyecta el combustible en ese cilindro. El cerco se estrecha. Este nos lleva, claro, a nuestra lista de sospechosos. El culpable número 1, el más frecuente y por suerte también el más barato de arreglar, suele ser una simple bujía desgastada. Le siguen de cerca la bobina de encendido o algún problema en el cableado. Si descartamos eso, entonces ya miramos al inyector de combustible. Y solo en los casos más raros, el problema es más profundo, algo como una fuga interna en el motor, pero eso ya es menos común. Bien, con todas las pistas y los sospechosos sobre la mesa, es hora de actuar. Pero ojo, no a lo loco. Un diagnóstico metódico, paso a paso, es lo que marca la diferencia entre una reparación rápida y eficaz y un gasto totalmente innecesario de tiempo y, sobre todo, de dinero. Este es el método que seguiría cualquier profesional. Siempre de lo más simple a lo más complejo. A ver, paso 1, sacar y revisar la bujía. Es lo más fácil. Paso 2, la bobina. Y aquí viene un truco de taller genial. Se intercambia la bobina del cilindro 10 con la de otro, por ejemplo, la del 9. Si el escáner ahora da el fallo en el cilindro 9, ¡bingo!, ya hemos encontrado al culpable. Así de fácil. Si el fallo sigue en el 10, pues seguimos investigando. Paso 3, el inyector y su cableado. Y solo si todo esto está perfecto, entonces ya pasamos a pruebas más serias como una de compresión, para asegurarnos de que no hay ningún problema mecánico interno. Y aquí es donde vemos dos formas de pensar totalmente opuestas. El error común es entrar en pánico y empezar a cambiar piezas a lo loco, como si estuviéramos jugando a la lotería a ver si suena la flauta. El enfoque profesional, en cambio, es un proceso de eliminación lógico, pura deducción. Se empieza por lo fácil y barato, y se van descartando posibilidades una a una. Es sin ninguna duda la forma más inteligente y económica de llegar a la raíz del problema. Claro, es fácil pensar, bueno, el coche todavía anda, no debe ser para tanto. Pero cuidado, ignorar el código P0310 es una apuesta muy arriesgada. Una apuesta que a la larga casi siempre sale carísima. Y este es el mensaje clave que tiene que quedar clarísimo.
Un fallo de encendido no se cura por arte de magia, no, es la primera ficha de dominó que cae en una reacción en cadena. Piénsalo, todo ese combustible que no se está quemando en el cilindro 10 tiene que ir a parar a algún sitio, ¿no? Pues su destino es el sistema de escape, donde actúa literalmente como un veneno para componentes que son carísimos. Las consecuencias pueden ser de verdad devastadoras. Ese combustible sin quemar puede llegar a derretir el interior del catalizador, una reparación que cuesta cientos si no miles de euros, así, sin más. Mientras tanto, el motor va desequilibrado, forzando y desgastando otras piezas internas. Y lo más importante de todo, la seguridad. Una pérdida de potencia justo cuando estás adelantando en carretera puede ser, increíblemente peligrosa. Al final, todo se reduce a esto. El código P0310 no es un enemigo, es un aliado. Es la forma que tiene el motor de pedir ayuda antes de que un problema que es pequeño se convierta en una auténtica catástrofe. Hacer caso a estas advertencias es simplemente la clave para que el motor dure mucho, mucho más tiempo. Así que ahí queda eso, el código P0310 completamente descifrado. Como hemos visto, no hay ningún misterio indescifrable, sino una advertencia muy clara con una solución al alcance de la mano. La pregunta final no es si se puede arreglar, que ya hemos visto que sí, sino si se le hará caso al aviso a tiempo o se esperará a que llegue la factura del taller gritando un "te lo dije" bien grande.